Hola chicos, en el video de hoy vamos a compartir una historia que seguramente te excitará. Imagina vivir una experiencia tan intensa que cambia completamente tu visión sobre la vida, el futuro y lo que realmente importa. Este es el relato de Roderick Harper, un hombre común que después de una experiencia cercana a la muerte, recibió una advertencia impactante sobre lo que está por venir. Quédate hasta el final para descubrir lo que vio y cómo esa visión puede impactarnos a todos. Y no te olvides de poner tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hola, mi nombre es Roderick Harper. Antes de empezar a contar mi historia, creo que es importante que sepan un poco sobre quién era. Tal vez muchos de ustedes pueden identificarse con el Roderick de hace unos meses. Yo era solo otra cara en la multitud de Manhattan, siempre corriendo, siempre ocupado. Trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de tecnología y mi vida giraba alrededor del trabajo, los plazos, las metas a cumplir. Me consideraba un práctico que vivía en el presente y lidiaba con lo que estaba delante de él. Si me preguntas sobre Dios o el significado de la vida, probablemente te daría una respuesta educada pero vaga. No era algo en lo que pensaba mucho, para ser honesto. Nunca fui de ir a iglesias o buscar respuestas claras. Mi fe, si es que puedo llamarla así, era superficial, casi inexistente. Creía que el destino era algo que simplemente pasaba y que mi única responsabilidad era seguir adelante, hacer mi trabajo, pagar mis cuentas. La vida frenética de Manhattan me mantenía ocupado lo suficiente para no pensar más allá del próximo desafío. Hasta que un día algo sucedió y me hizo cuestionar todo lo que creía ser verdad. Es sobre esta experiencia que quiero hablarles hoy. No es solo un relato sobre una experiencia cercana a la muerte, pero una historia de profunda transformación, un viaje que me llevó a lugares que nunca imaginé que existieran, tanto dentro como fuera de mí. Antes de entrar en detalles, quiero que entiendan el contexto. Quiero que vean el mundo a través de los ojos del viejo Roderick, ese hombre ocupado y práctico que creía tener todo bajo control. Solo así podrán comprender la magnitud del cambio que ha ocurrido en mí. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Era un martes como cualquier otro. Acababa de salir de una reunión particularmente estresante y decidí tomar un descanso para almorzar. Fui a una charcutería en la esquina de la calle 42 y Park Avenue. Ya sabes, la que siempre tiene cola para el almuerzo, pero hace los mejores sándwiches de la zona. Pedí mi habitual sándwich de pastrami. Estaba tan apurado que no esperé para comer allí. Tomé el sándwich envuelto y salí a comer mientras caminaba de regreso a la oficina. Pero cuando abrí el paquete, me di cuenta de que me habían dado un sándwich de jamón por error. Me enojé, por supuesto, pero no quería volver y causar problemas. Entonces, hablando conmigo mismo, dije en voz alta: nadie es perfecto. Fue entonces que algo sucedió. Algo que, en ese momento, me pareció insignificante, pero ahora me doy cuenta de que era una especie de presagio. Una anciana que pasaba por ahí me miró y dijo, con una voz tranquila y gentil: «Solo Dios es perfecto». No sabía cómo reaccionar. Simplemente sonreí educadamente y respondí algo como: «Bueno, no conozco a Dios, pero tal vez lo reconoceré cuando lo encuentre». La señora simplemente sonrió de vuelta, sin decir nada más, y siguió su camino. En ese momento, no le di mucha importancia a esa reunión. Era solo otra interacción extraña en una ciudad llena de extraños, ¿verdad? Pero por alguna razón, esas palabras se quedaron conmigo. Dios es perfecto. Era como si se hubieran grabado en mi memoria, esperando el momento adecuado para resucitar. Seguí mi día normalmente después de eso. Volví a la oficina, me sumergí en el trabajo
las reuniones, los correos interminables. Pero de vez en cuando, en medio de toda esa rutina, me encontraba pensando en la señora y en sus palabras. Esa noche, mientras estaba sentado en mi apartamento, mirando por la ventana a la ciudad que nunca duerme, algo dentro de mí se sintió diferente. No sabía explicar lo que era, pero era como si algo hubiera cambiado, como si una pequeña grieta se hubiera formado en mi visión del mundo tan bien estructurada. Me fui a dormir esa noche con una sensación extraña, una mezcla de inquietud y expectativa, como si el universo me estuviera preparando para algo. Apenas sabía que en unas pocas semanas mi vida cambiaría para siempre. Pasaron algunas semanas desde aquel encuentro en la charcutería. La vida siguió su curso normal, o al menos eso pensaba. Recientemente había conocido a 3 personas en un programa de desarrollo personal: Logan, Evelyn y Dylan. Eran muy diferentes unos de otros, pero compartíamos un interés común en el crecimiento personal y profesional. Un sábado nos encontramos accidentalmente en el Central Park. Era uno de esos días perfectos de primavera en Nueva York, ¿sabes? El tipo de día que te hace enamorarte de la ciudad cada vez. Encontramos un lugar tranquilo en la hierba, cerca del lago. Nos sentamos en círculo y empezamos a hablar sobre nuestros proyectos, nuestros planes para el futuro. Logan estaba hablando de una nueva startup que quería lanzar. Evelyn compartió sus ideas para un libro que estaba escribiendo. Dylan, el más callado del grupo, escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces de vez en cuando. Y yo me sentía raro. Al principio pensé que era solo el calor del sol, o tal vez estaba cansado después de una semana particularmente intensa en el trabajo. Pero entonces, de repente, sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien hubiera metido un cuchillo entre mis costillas. Intenté no demostrarlo. No quería alarmar a mis amigos o arruinar nuestra cita. Me tumbé en el césped, esperando que la sensación pasara, pero en vez de eso, el dolor solo aumentó. Y entonces vino esa sensación. Era como si me estuvieran tirando hacia abajo, succionado a las profundidades de la tierra. La fuerza que me arrastraba era aplastante. Imaginen la gravedad multiplicada por millones. Intenté luchar contra eso, lo juro que lo intenté. Pero cuanto más me resistía, más intenso era el dolor. Podía oír las voces de mis amigos en el fondo, preocupados, asustados, pero se alejaban cada vez más. Y entonces, en un momento de claridad absoluta, me di cuenta, estaba muriendo. No había nada más que pudiera hacer. En ese instante, toda mi vida pasó ante mis ojos. Todos los momentos, todas las elecciones, todos los arrepentimientos, todo condensado en un solo destello de conciencia. Fue en ese momento, cuando finalmente acepté lo inevitable, que algo increíble sucedió. El dolor físico desapareció, pero en su lugar vino una agonía espiritual que nunca podría haber imaginado. Era como si mi alma estuviera siendo destrozada, expuesta, juzgada. Y entonces vi una luz, más brillante que el sol, más intensa que cualquier cosa que yo había visto. Pero extrañamente, no me lastimó los ojos. Era una luz que emanaba amor puro, incondicional. Y pensé, sin sombra de duda, que esa luz era Jesucristo. En ese momento, cara a cara con esa luz divina, me sentí pequeño, insignificante. Todo el orgullo, toda la arrogancia que llevaba por mis conquistas, todo eso aislado, era como si estuviera desnudo, expuesto. Cada pensamiento, cada acción de mi vida estaba ahí visible. La presencia que emanaba. Esa luz era un amor tan intenso, tan puro, que dolió. Era un amor que me envolvía completamente, pero al mismo tiempo me hacía sentir indigno. Como yo, Roderick Harper, un hombre que vivía solo para el trabajo y para sí mismo, merecer estar en la presencia de algo tan sagrado. Intenté comunicarme con esa luz,
no con palabras, porque en ese momento eran insuficientes. Era más como si mis pensamientos, mis sentimientos, fueran dirigidos directamente a esa presencia. Rogué, no con la boca, sino con cada fibra de mi ser, que el dolor se detuviera, para poder entender lo que estaba pasando. Entonces, algo increíble sucedió. La luz no respondió con palabras, sino con sensaciones, con un conocimiento que simplemente surgió en mi mente. Era como si todo el universo se estuviera revelando a mí, mostrándome sus secretos más profundos. Entendí en ese momento que todo en la vida se registra cada acción, cada pensamiento, cada elección. Nada pasa desapercibido. Vi mi vida entera desplegarse ante mí, no como una película, sino como un tapiz complejo, donde cada hilo representaba una decisión, una interacción. He visto las veces que fui egoísta, las oportunidades de ayudar a los demás que dejé pasar, pero también vi los momentos de esperanza, los momentos en que hice lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Y comprendí que cada una de esas acciones tenía consecuencias, creando ondas que se extendían más allá de lo que podía imaginar. Pero lo más impresionante fue la revelación sobre el propósito de la vida. Allí, bañado en esa luz divina, comprendí que el amor es la fuerza más poderosa del universo. No el amor que conocemos en la tierra, sino un amor universal, incondicional. Un amor que conecta todas las cosas y que es la esencia misma de la creación. Me sentí conectado con todo y todos. Por un breve momento experimenté una unidad con el universo que es imposible describir con palabras. Era como si pudiera sentir cada ser vivo, cada partícula de existencia. En el centro de todo estaba esa luz, esa presencia divina que yo sabía que era Jesucristo. En ese instante, todas las dudas que tenía sobre la existencia de Dios, sobre el sentido de la vida, simplemente desaparecieron. Sabía, con una certeza que iba más allá de la fe o la creencia, que había un propósito mayor para todo, que nuestro viaje en la tierra era solo una pequeña parte de algo mucho más grande y maravilloso. Entonces, cuando pensé que no podía estar más impresionado, la visión cambió. De repente, era como si estuviera viendo el mundo desde arriba, pero no era el mundo como lo conocía. Lo que vi me llenó de miedo y asombro. Las grandes ciudades que reconocí, Nueva York, Londres, Tokio, estaban siendo devastadas por tormentas de una intensidad nunca antes vista. Olas gigantes se tragaban costas enteras, terremotos partieron continentes por la mitad. He visto incendios forestales que consumen áreas enormes, transformando exuberantes bosques en desiertos de cenizas. El aire estaba pesado, lleno de humo y contaminación. Era como si la propia tierra estuviera gritando de dolor. Y la gente, la gente. Vi multitudes desesperadas huyendo de áreas devastadas. He visto guerras estallando por recursos cada vez más escasos, naciones enteras desapareciendo bajo las aguas que se elevan. Era un escenario apocalíptico, como si todas las advertencias sobre el cambio climático y la destrucción ambiental se hicieran realidad de la peor manera posible. Pero entonces, en medio de todo este caos y destrucción, vi algo más, algo que mis ojos humanos nunca hubieran sido capaces de ver. Vi seres de luz, enormes y majestuosos, luchando contra fuerzas oscuras. Era una batalla espiritual, coexistiendo en una dimensión más allá de nuestra realidad física. De alguna manera, sabía que esta batalla estaba directamente conectada con lo que estaba pasando en la Tierra. Las fuerzas oscuras estaban tratando de convertir nuestro planeta en un lugar de dolor y sufrimiento, extinguir el espíritu de la humanidad. Pero los seres de luz lucharon con una determinación feroz, protegiendo, guiando, inspirando.
Vi cómo susurraban ideas en las mentes de los científicos, cómo fortalecían la voluntad de líderes bien intencionados, cómo confortaban a aquellos que sufrían. Y luego, en el medio de toda esta oscuridad, vi un destello de esperanza. Vi a gente unirse, superando diferencias para ayudarse mutuamente. Vi comunidades levantarse de las ruinas, reconstruyendo no solo estructuras físicas, sino lazos de compasión y solidaridad. He visto nuevas tecnologías que surgen, capaces de limpiar el aire, purificar las aguas, restaurar los ecosistemas. Vi una nueva conciencia despertando en la humanidad, una comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas. Era como si, después de pasar por este terrible período de oscuridad y desafíos, la humanidad finalmente había aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Vi un futuro donde la gente vivía en armonía con los demás y con la naturaleza, un futuro donde la espiritualidad y la ciencia ya no eran vistas como opuestas, sino como compañeras en la búsqueda de la verdad. Todo esto pasó ante mis ojos en cuestión de segundos, o tal vez fueron horas. El tiempo no tenía sentido en ese estado. Quería estar allí, quería entender más, quería saber cómo podría ayudar a traer ese futuro mejor a la realidad. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, la visión se disipó. La sensación era de estar cayendo de nuevo a mi cuerpo, como una gota de lluvia que vuelve al océano. De repente, sentí un impacto, era como si me hubiera sumergido de cabeza en agua helada. Abrí mis ojos y lo primero que vi fue el cielo de Central Park, con nubes de plomo formando encima de mí. Estaba de vuelta en mi cuerpo, acostado en la hierba. La sensación era extraña, como si estuviera usando ropa húmeda y pesada, como si mi cuerpo estuviera hecho de plomo. Traté de moverme, pero cada músculo dolía, como si hubiera corrido una maratón. Poco a poco me di cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Había voces, muchas voces. Algunas eran familiares. Reconocí a Logan, Evelyn y Dylan. Otras, extrañas. Me las arreglé para girar la cabeza un poco y vi a un grupo de personas alrededor de mí. Paramédicos, yo creo. Alguien estaba sosteniendo mi mano. Era Evelyn. Ella estaba llorando, pero esbozó una sonrisa cuando vio que yo había abierto los ojos. «Roderick», dijo con una voz emocionada, «nos diste un buen susto». Quería hablar, quería decirles todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, pero mi garganta estaba demasiado seca, mi lengua demasiado pesada. Todo lo que pude hacer fue gemir. Los paramédicos me pusieron en una camilla. Escuché fragmentos de su charla técnica, algo sobre paro cardíaco y reanimación. Fue entonces cuando me di cuenta. Para el mundo exterior, había muerto literalmente por unos minutos. Mientras me llevaban a la ambulancia, vi las caras preocupadas de mis amigos. Dylan parecía en shock. Logan intentaba mantener la calma, pero el miedo era evidente en sus ojos. Quería tranquilizarlos, decirles que todo estaba bien, que había experimentado algo increíble, pero las palabras no venían. Lo último que recuerdo antes de apagarme fue el sonido de la ambulancia. Era un sonido estridente y molesto, tan diferente de la armonía celestial que había experimentado momentos antes. Cerré mis ojos, deseando poder volver a esa luz, a ese sentimiento de paz y amor incondicional. Me desperté unas horas después en una habitación de hospital. Lo primero que noté fue el pitido constante de los monitores cardíacos. La segunda fue el olor característico de antiséptico. Abrí los ojos lentamente, adaptándome a la luz fluorescente. Había una enfermera revisando el equipo. Cuando vio que estaba despierto, sonrió amablemente. «Bienvenido de nuevo, señor Harper», dijo con un tono de voz acogedor. «Nos diste un buen susto». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. La enfermera me ofreció un poco de agua con una pajita.
El líquido fresco fue un alivio. Después de unos tragos, finalmente pude articular algunas palabras. ¿Qué pasó? Mi voz sonó ronca. La enfermera explicó que había sufrido un paro en el parque, que mis amigos habían llamado a una ambulancia y que los paramédicos me habían logrado reanimar. Usted se quedó sin signos vitales durante casi 5 minutos, dijo. Es un milagro que estés aquí, sin daño neurológico aparente. Un milagro, sí. Era exactamente así como me sentía, bendecido por un milagro. En los días siguientes recibí varias visitas. Mis amigos del parque, compañeros de trabajo, incluso mi familia, que llegó a toda prisa desde otra ciudad. Todos estaban aliviados de verme bien. Todos querían saber cómo me sentía. Pero ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría poner en palabras la experiencia trascendental que había vivido? Cada vez que lo intentaba, las palabras parecían insuficientes para captar la magnitud de lo que había experimentado. Empecé contándole al equipo médico. Hablé sobre la luz, sobre la sensación de amor incondicional, sobre las visiones del futuro. Pero vi en sus ojos el escepticismo, la descripción educada. Algunos sugirieron que había tenido alucinaciones, efectos secundarios de la falta de oxígeno en el cerebro. Otros me miraron como si estuviera delirando por el estrés y la medicación. Un psiquiatra fue llamado para evaluarme. Escuchó pacientemente mi relato, tomando notas en su cuaderno. Cuando terminé, me miró con una expresión que mezclaba atención y preocupación profesional. Señor Harper, dijo, lo que experimentaste es lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte, o ECM. Es un fenómeno relativamente común en personas que pasan por situaciones similares a la suya. Muchas personas informan de sensaciones de paz, luces, sensaciones de estar fuera del cuerpo. Es el cerebro que reacciona a la falta de oxígeno creando estas experiencias. Quería argumentar, decirle que lo que había vivido era demasiado real para ser solo una reacción química en mi cerebro, pero me di cuenta de que sería inútil. ¿Cómo podría probar algo tan profundamente espiritual para alguien que solo creía en lo que podía ser evaluado y cuantificado? Mis amigos fueron un poco más receptivos. Evelyn parecía especialmente fascinada por mi relato. Me hizo muchas preguntas, queriendo saber cada detalle. Logan, siempre el escéptico, intentó racionalizar todo, sugiriendo que tal vez era solo un sueño muy vívido. Dylan estuvo en silencio la mayor parte del tiempo, pero sus ojos mostraban que estaba profundamente impactado por lo que yo decía. Mi familia reaccionó de forma mixta. Mi madre, que siempre tuvo una fe más tradicional, parecía dividida entre la alegría de verme bien y la preocupación por el contenido de mis visiones. Mi padre, un hombre práctico como yo solía ser, claramente no sabía cómo manejar todo eso. Fue frustrante, ¿sabes? Haber experimentado algo tan profundo, tan transformador, y no poder hacer que la gente lo entienda. Era como si hubiera visitado otro mundo, visto cosas que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la vida, la muerte y el universo, pero no tenía las palabras adecuadas para describirlas. Pero, poco a poco, me di cuenta de que tal vez la cuestión no era hacer que los demás lo entendieran. Tal vez la experiencia fue para mí, para cambiar mi vida. Y si realmente quería honrar lo que había vivido, tendría que hacerlo a través de mis acciones, no solo de mis palabras. Después de una semana, me dieron el alta del hospital. Volví a casa, a mi apartamento en Manhattan, pero nada parecía ser lo mismo. Las calles ruidosas, los edificios altos, el ritmo frenético de la ciudad, todo parecía tan insignificante ahora. Sentado en mi sofá, mirando por la ventana a la ciudad que nunca duerme, me sentí como un extraño en mi propia vida. Las cosas que antes me parecían tan importantes, mi carrera,
mi estatus, mis posesiones, ahora estaban vacías de significado. Me sentí obligado a hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Era como si una nueva misión se hubiera puesto delante de mí, pero aún no podía entender completamente cuál era. ¿Cómo podría yo, Roderick Harper, el exadicto al trabajo centrado en sí mismo, hacer alguna diferencia frente a las visiones apocalípticas que había presenciado? En los días siguientes me encontré vagando por las calles de Nueva York sin un destino claro, viendo a la gente pasar, todos tan ocupados, tan centrados en sus propias vidas. Quería gritarles, decirles lo que había visto, alertarles sobre el futuro que podría venir, pero sabía que sería inútil. ¿Quién me creería? Fue durante un paseo sin rumbo que me encontré frente a una pequeña iglesia en Brooklyn. Era un edificio modesto, casi escondido entre edificios antiguos. Algo me hizo parar y entrar. En el interior era tranquilo, con solo una anciana rezando en un banco y un hombre limpiando el suelo. El olor del incienso se aludía al aire. Me senté en la última fila, observando en silencio. Me quedé allí durante horas, perdido en pensamientos, repasando mentalmente cada detalle de mi experiencia. Cuando me di cuenta, estaba solo en la iglesia. Me levanté y caminé hacia adelante, parándome frente al altar. Miré a la cruz y de repente sentí una ola de emoción que me alcanzaba. Caí de rodillas, las lágrimas corriendo por mi cara. Empecé a hablar, no sé si para Dios, para Jesús o para mí mismo. Pedí perdón por todos mis errores, por todas las veces que fui egoísta, que ignoré las necesidades de los demás. Lloré, perdido por todos los años que pasé persiguiendo cosas tan insignificantes. Entonces, en medio de mi desesperación, sentí una mano tocando suavemente mi hombro. Miré alrededor, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de una presencia reconfortante me envolvió. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La confusión, la incertidumbre que había estado sintiendo desde que salí del hospital, comenzaron a disiparse. Todavía no tenía todas las respuestas, pero ahora tenía una dirección. Salí de la iglesia sintiéndome como una persona nueva, como si hubiera nacido de nuevo, esta vez con un propósito claro. Sabía que mi vida nunca más sería la misma, y por primera vez desde mi experiencia, eso no me asustó. Por el contrario, me llenó de una determinación que nunca había sentido antes. No sabía exactamente lo que el futuro me deparaba, pero estaba listo para enfrentarlo con fe, amor y la certeza de que había algo más grande guiando mis pasos. En las semanas siguientes, empecé a hacer cambios en mi vida, pequeños al principio, pero que pronto se fueron haciendo más profundos. Lo primero que hice fue tomar una licencia de trabajo prolongada. Le expliqué a mi jefe que necesitaba un tiempo para recuperarme y reevaluar mis prioridades. Para mi sorpresa, fue muy comprensivo. Empecé a dedicar más tiempo a la lectura y a la reflexión. Me sumergí en libros sobre espiritualidad, filosofía y ciencia. Quería entender mejor lo que había experimentado. Quería encontrar maneras de integrar ese conocimiento trascendental a mi vida cotidiana. Volví a la pequeña iglesia en Brooklyn varias veces. Empecé a participar en grupos de estudio bíblico y me involucré en acciones comunitarias. Descubrí que había una paz profunda en servir a los demás, en tender la mano a aquellos que sufrían o estaban necesitados. Mis amigos notaron el cambio. Evelyn comentó que me veía más calmado, más centrado. Logan, inicialmente escéptico sobre mi nueva fase espiritual, como él lo llamaba, poco a poco se mostró curioso. La transformación en mí era innegable. Ya no era el hombre que entró en ese parque hace meses. Algo en mí había despertado, algo que ya no podía ignorar. Y mientras miraba hacia el horizonte de mi vida, sabía con una certeza inquebrantable que finalmente estaba en el camino correcto. Dylan,
siempre el más introspectivo del grupo, parecía encontrar en mí un nuevo confidente para sus propias búsquedas existenciales. Empecé a meditar regularmente, tratando de reconectarme con esa sensación de paz y amor incondicional que había experimentado durante mi SM. No era fácil. Muchas veces me encontraba frustrado, sintiendo que estaba rascando la superficie de algo mucho más profundo, pero seguí practicando, día tras día, hasta que un día, mientras caminaba por el Central Park, sí, el mismo lugar donde todo comenzó, tuve una epifanía. Miré los árboles, el lago, la gente a mi alrededor, y de repente todo parecía vivo, no solo en el sentido biológico, sino espiritualmente vivo. Pude sentir, aunque sea por un breve momento, la interconexión de todas las cosas. Era como un eco de esa visión cósmica que tuve durante mi experiencia. Fue en ese momento cuando entendí cuál era mi nuevo propósito. No se trataba de predicar o convertir a la gente. No era sobre abandonar el mundo y convertirme en un ermitaño. Se trataba de vivir de una manera que honrara esa visión de interconexión. Se trataba de traer un poco de esa luz, ese amor incondicional, a cada decisión en mi vida. Empecé a involucrarme más activamente en causas ambientales y sociales. Las visiones del futuro que tuve durante mi SM me hicieron comprender la urgencia de cuidar nuestro planeta y de cuidarnos unos a otros. He participado en proyectos de reforestación, iniciativas de reducción de residuos, programas de apoyo a comunidades necesitadas, pero tal vez el cambio más significativo fue en la forma en que me relacionaba con las personas a mi alrededor. Empecé a practicar escuchar activamente, a prestar atención a lo que decían los demás, a tratar de ver el mundo a través de sus ojos. Descubrí que cada persona tiene su propia historia, sus luchas, sus propias búsquedas de significado. Empecé a ver cada interacción como una oportunidad para traer un poco más de luz al mundo. A veces era algo tan simple como una sonrisa sincera para un extraño en la calle. Otras veces era una conversación profunda con un amigo que estaba pasando por un momento difícil. Cada pequeño acto de amor, cada momento de conexión, parecía crear ondas positivas, exactamente como yo había visto en mi experiencia. No fue un proceso fácil. Debo admitir que hubo días en los que la realidad del mundo parecía abrumadora, días en los que las noticias sobre guerras, desastres ambientales e injusticias sociales me hicieron preguntarme si realmente podía cambiar el curso del futuro que había previsto. Pero en esos momentos recordaba esa luz, ese amor incondicional que había experimentado, y eso me daba fuerza para seguir adelante. Mi familia y amigos reaccionaron de manera diferente a mi transformación. Algunos pensaron que me había vuelto loco, que estaba teniendo algún tipo de crisis de mediana edad temprana. Otros se sintieron inspirados por el cambio que vieron en mí y comenzaron a hacer sus propios cambios de vida. Recuerdo una conversación particularmente memorable con Logan. Estábamos sentados en un café y me miró con una expresión seria y dijo: «Rod, no sé si creo todo lo que dices haber visto, pero no puedo negar que algo ha cambiado en ti. Te ves en paz. Eso, para mí, es lo que importa». Fue en ese momento que me di cuenta de que tal vez mi misión no era convencer a la gente sobre la realidad de mi experiencia. Tal vez simplemente estaba viviendo de una manera que inspiraba a otros a buscar sus propias verdades, a conectarse con algo más grande que ellos mismos. Han pasado unos meses desde mi experiencia cercana a la muerte y las cosas han sido diferentes, por decirlo menos. He estado dedicado a una vida más espiritual, más consciente, pero nada me preparaba para lo que pasó anoche. Me había ido a dormir como de costumbre, después de un largo día de trabajo y meditación. Recuerdo haber tenido dificultades para conciliar el sueño,
mi mente todavía agitada con pensamientos sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Cuando finalmente me dormí, algo extraordinario sucedió. De repente, me vi flotando sobre mi cuerpo. Era una sensación extraña, como si estuviera hecho de aire. Miré hacia abajo y allí estaba yo, durmiendo tranquilamente en la cama. Confieso que entré en pánico por un momento. ¿Había muerto de nuevo? Pero entonces una sensación de calma me envolvió. Era familiar. Me acordé de la luz que experimenté durante mi ECM. Fue cuando me di cuenta de que estaba teniendo un viaje astral. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, sentí una presencia a mi lado. Me volví y casi quedé ciego por el brillo. Era un ser de luz, más radiante que cualquier cosa que yo había visto. Instintivamente, sabía que estaba frente a un ángel. «No temas, Roderick», dijo el ángel, su voz resonando no en mis oídos, sino en todo mi ser. «Usted fue llamado aquí esta noche porque hay algo que necesita saber». El ángel hizo un gesto, y de repente estábamos en un lugar que no puedo describir con palabras. Era como si estuviéramos flotando en el espacio, pero al mismo tiempo era un espacio vivo, pulsante de energía y luz. Alrededor nuestro, otros seres de luz comenzaron a aparecer, cada uno irradiando una energía única, una sabiduría antigua. Me sentí pequeño, humilde en su presencia, pero al mismo tiempo, extrañamente en casa. Uno de los seres se movió hacia mí. Su luz era de un azul profundo, reconfortante. «Roderick», dijo, «has visto vislumbres de lo que está por venir. Ahora es el momento de entender la urgencia de lo que se le ha mostrado». Las imágenes comenzaron a formarse alrededor de nosotros. Reconocí las escenas de devastación que había visto durante mi ECM, las tormentas, los terremotos, las guerras. Pero ahora eran evidentes, más vívidas, más inminentes. «El tiempo se agota», dijo otro ser, cuya luz pulsaba en tonos de verde. «Los eventos que viste ya no son un futuro lejano, están a punto de comenzar». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté, mi voz temblorosa. El ángel que me trajo hasta allí puso lo que se refería a ser manos de luz en mis hombros. «El tiempo es un concepto fluido, Roderick, pero en términos que usted puede entender, las primeras señales comenzarán en cuestión de meses, no años». «Pero, ¿qué podemos hacer?», pregunté, sintiéndome abrumado por la magnitud de lo que se estaba revelando. Los seres de luz se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Sus energías se mezclaron, creando un caleidoscopio de colores y sensaciones. «Ya has empezado tu trabajo, Roderick», dijo el ser de luz azul. «Cada acto de bondad, cada momento de conciencia, cada elección basada en el amor, todo esto crea olas de cambio». «Pero no es suficiente», completó el ser verde. «Necesitas amplificar tu mensaje. Necesitas ayudar a otros a despertar a la realidad de lo que viene». El ángel que me guió habló de nuevo. «Recuerda, Roderick, el futuro no está escrito en piedra. Lo que viste es un potencial, un camino que la humanidad está siguiendo. Pero siempre hay elección, siempre hay esperanza». Sentí una ola de determinación que me recorrió. «¿Qué debo hacer?», pregunté, enamorado. Los seres de luz sonreían, no con bocas, sino con todo su ser. «Sigan su camino», dijeron al unísono. «Vivan con amor. Esparza la luz. Despierta a los demás. Y sobre todo recuerda, no estás solo en este viaje». Con estas palabras me sentí atraído de vuelta. Las luces, los seres, todo comenzó a disiparse. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en mi habitación, acostado en mi cama. Desperté con el corazón acelerado, la mente llena de las imágenes y mensajes que había recibido. Miré al reloj.
3:33 de la mañana. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia la ciudad que estaba fuera. El peso de la responsabilidad que ahora cargaba era inmenso, pero al mismo tiempo sentí una paz profunda. Sabía lo que había que hacer y sabía que no estaba solo en esta misión. Mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte de Manhattan, hice una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en mi poder para difundir el mensaje, para ayudar a cambiar el curso del futuro, no por miedo, sino por amor. Amor por la humanidad, el planeta, toda la creación. El día estaba empezando y con él una nueva fase de mi viaje. Ya han pasado unos meses desde aquel día en el Central Park. A veces parece que fue ayer. Otras veces siento como si hubiera vivido varias vidas desde entonces. La verdad es que cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecimiento. Todavía trabajo en la misma empresa, pero mi enfoque del trabajo ha cambiado completamente. Veo cada proyecto como una oportunidad de hacer algo positivo en el mundo. Intento inspirar a mi equipo, no solo para alcanzar metas, sino para pensar en el impacto más amplio de nuestras acciones. Sigo yendo a esa pequeña iglesia en Brooklyn, pero mi espiritualidad va más allá de las paredes del templo. Encontré un grupo de meditación que se reúne semanalmente en un estudio de yoga cerca de mi apartamento. Estas sesiones han sido fundamentales para mantener mi mente clara y mi corazón abierto. También empecé a escribir un diario, algo que nunca había hecho antes. Uso estas páginas para reflexionar sobre mis experiencias, mis visiones, mis miedos y mis esperanzas. Es una forma de mantener viva la conexión con esa luz, con ese amor incondicional que experimenté durante mi ECM. Y luego están los sueños. Desde aquella noche en que fui visitado por los seres de luz, he tenido sueños más vívidos, más intensos. A veces son reconfortantes, llenos de imágenes de paz y armonía. Otras veces son perturbadoras, como vislumbres de futuros que aún espero evitar. Estos sueños me recuerdan constantemente la urgencia de mi misión. No puedo permitirme el lujo de relajarme, de acomodarme. Hay mucho trabajo que hacer.